Sumérgete en la intrigante trama del enigmático caso conocido como el asesino de la baraja, un laberinto de misterio y suspense tejido por las manos hábiles de Alfredo Gailán. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras cada carta de la baraja que el asesino deja como siniestra firma? Pero antes no te olvides de dar un like, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. En el turbulento inicio del año 2003, en apenas 54 días, la ciudad de Madrid se vio envuelta en una espiral de terror. Un misterioso individuo, en los sombríos meses de enero, febrero y marzo, arrebató la vida de 6 personas, mientras que otras 3 lograron escapar de su gélido abrazo. Todo comenzó con la escalofriante escena en la que presumían ser la primera víctima de un asesino en serie. El cuerpo yacía junto a un naipe, un as de copas. A partir de este siniestro hallazgo, el criminal adoptó esta señal como su firma de identidad. Inicialmente, los investigadores se encontraron desconcertados, pues las víctimas parecían haber sido seleccionadas al azar, sin un patrón definido que los guiara hacia el asesino. Sin embargo, un perturbador hilo conductor emergió entre los crímenes. Todas las víctimas habían sido privadas de la vida con una pistola de un modelo peculiar, la 33 de munición 7.62, de fabricación soviética, una rareza en territorio español. La aparición de los naipes junto a los cuerpos arrojó luz sobre la identidad del asesino, quien pronto sería conocido como el asesino de la baraja. Cada carta era un sombrío presagio de la muerte que seguía a su paso. Con cada nuevo crimen, el temor se propagaba como un veneno por las calles de la ciudad. El modus operandi del asesino, aunque impecable, era meticuloso. Después de cada ataque, recogía los casquillos del suelo, eliminando cualquier rastro que pudiera llevar a su captura. Este detalle, unió a las rarezas del arma utilizada, llevó a los investigadores a considerar 2 posibilidades. O el asesino tenía vínculos con las fuerzas militares, o el arma había sido importada clandestinamente desde Rusia u otros países vecinos. Los días se teñían de angustia y la población vivía con el aliento helado en la nuca, conscientes de que un depredador acechaba entre las sombras. El primer crimen se remontaba al 24 de enero de 2003, cuando Juan Francisco Ledesma, portero de una finca, fue ejecutado en su propio hogar, dejando a su pequeño hijo como testigo impotente de la tragedia. El asesino no discriminaba, y su siguiente víctima fue Juan Carlos Martín, un joven de 18 años, cuya vida se vio truncada en la parada de autobuses en la Alameda de Osuna, sin motivo aparente más allá de ser un peón en el siniestro juego del asesino. A medida que el número de víctimas aumentaba, la presión sobre la policía crecía exponencialmente. Cada pista, cada detalle se convertía en una pieza crucial en el rompecabezas que debían resolver para poner fin a la macabra ola de crímenes que asolaba la ciudad. Sin embargo, el enigma del asesino de la baraja parecía resistirse a ser resuelto, sumiendo a la ciudad en un estado de paranoia y desconfianza. El día se oscureció aún más con un nuevo acto de brutalidad. Apenas 12 horas después del asesinato en el bar Rojas, la tragedia golpeó nuevamente en Alcalá de Henares. Teresa Sánchez García, dueña del local, fue testigo impotente de la llegada del terror en su propio negocio. Sin previo aviso, el asesino irrumpió, sembrando el caos con cada disparo. El sonido de la muerte resonó en la penumbra del bar cuando el criminal descargó su furia, cegando la vida de Juana Dolores y casi arrebatando la de Teresa. Herida de gravedad, Teresa luchó por su vida mientras el criminal abandonaba el lugar, dejando tras de sí un rastro de horror y dolor. Nuevamente, el enigma se espesaba. A pesar del meticuloso trabajo de la policía, ninguna pista sólida emergió de aquel oscuro día. Como un fantasma en la niebla, el asesino parecía evaporarse tras las sombras, dejando tras de sí un silencio perturbador. El tiempo se pasó, tras un mes de calma tensa en la que la ciudad se sostenía al borde del abismo, esperando el próximo golpe de destino. Y el 7 de marzo llegó, implacable como un espectro vengativo. Eduardo Salas y Anaíz Castillo se encontraban en Tres Cantos, Madrid, envueltos en la calidez de una charla nocturna. Se vivieron sorprendidos por la llegada súbita de la muerte. El asesino no vaciló, descargando su ira sobre Eduardo y casi sobre Anaíz, cuya suerte se deslizó entre los dedos del destino cuando el arma se encasquilló. La aparición de un nuevo naipe, esta vez un 2 de copas, teñido de un punto azul, sumió a los investigadores en una espiral de incertidumbre. ¿Qué conexión había entre estas víctimas dispersas en el tiempo y el espacio? Las respuestas se resistían a emerger, y el asesino, como un mal augurio en las noches, se burlaba desde las sombras de la ciudad.
Con el análisis forense, una escalofriante verdad surgió. Los disparos mortales provenían de la misma arma, entrelazando los hilos de los crímenes del asesino de la Baraja. El asesino de la Baraja, así bautizado por la prensa y temido por la ciudad, tejía su red de muerte con una maestría diabólica, desafiando a la justicia desde las sombras del miedo. La espiral de violencia y misterio alcanzaba su cúspide. La revelación estremecedora resonó como un trueno en la tranquila noche de julio. En la comisaría de la Policía Nacional del Puerto Llano, un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, irrumpió en la escena, desafiando el orden establecido con palabras que helaron la sangre de los presentes. Alfredo Galán Sotillo se presentó ante ellos, confesando ser el esquivo asesino que había sembrado el pánico en las calles de Madrid, conocido como el asesino de la Baraja. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, no olvides de darle like. Nadie en la sala podía dar crédito a sus palabras. La incredulidad flotaba en el aire cargado de tensión, pero Alfredo no vaciló, ofreciendo detalles de que solo el verdadero asesino podría conocer. Cada carta de la baraja española que dejaba junto a sus víctimas tenía un distintivo. Un punto azul en el reverso. Era una revelación que solo el equipo de investigación guardaba celosamente, oculto al público. Solo el verdadero asesino poseía ese conocimiento tan íntimo de sus propios actos. Con cada palabra, el enigma se desentrañaba, revelando lo oscuramente que había sembrado el terror en la ciudad. Alfredo Galán detalló meticulosamente sus macabros crímenes, describiendo las escenas de horror que había dejado a su paso. Las autoridades, finalmente convencidas de haber capturado al verdadero culpable, se dispusieron a desentrañar el laberinto de la mente retorcida que se ocultaba tras el rostro aparentemente común de Alfredo. El registro de su domicilio en Alcalá de Henares ofreció nuevas pistas, nuevos vínculos entre el hombre y los crímenes que había estremecido en la ciudad durante meses. El telón de sombras que había envuelto al asesino de la Baraja comenzaba a despejarse, dejando al descubierto la figura solitaria y perturbada de un hombre que había llevado al caos y la muerte a las calles de Madrid. El caso, que había mantenido en vilo a la ciudad durante tanto tiempo, parecía llegar a su fin. Pero incluso en la luz de la verdad quedaban interrogantes sin respuestas, sombras que se resistían a desaparecer. La justicia, una vez más, se enfrentaba al desafío de desentrañar los oscuros misterios que se ocultaban tras la mirada fría y vacía de un asesino. La revelación desgarradora de la verdad solo profundizaba el abismo de horror que se extendía entre las autoridades. En la penumbra de la habitación, el mazo de cartas y los recortes de prensa servían como trofeos macabros de los crímenes que Alfredo Galán había cometido. Los investigadores escudriñaron cada rincón en busca de algún rastro del alma homicida, pero Alfredo afirmó haberla vendido a un extraño antes de entregarse, borrando así cualquier posibilidad de rastreo. Los detalles de su pasado arrojaron luz sobre el oscuro laberinto de su mente. Alfredo Galán, nacido el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano, Castilla-La Mancha. Había sido un niño alegre y juguetón hasta que la tragedia golpeó su vida en la tierna edad de 8 años, cuando su madre falleció en el parto de su hermana menor. Desde entonces, su comportamiento se volvió cada vez más violento y disruptivo, llevándolo por un camino de conflictos y desafíos. Su ingreso al ejército español a los 20 años pareció ofrecer una vida de redención, pero solo sirvió para ocultar las sombras que acechaban en su interior. A lo largo de su servicio militar, en especial durante 2 misiones en Bosnia, Alfredo adquirió una pistola Tokarev de fabricación rusa de forma ilegal, un arma que se convertiría en su herramienta de muerte en los oscuros días que siguieron. La confesión de Alfredo, dada en estado de embriaguez, parecía demasiado increíble para ser verdad. Pero las investigaciones preliminares apuntaban cada vez hacia el como el responsable de los crímenes que habían aterrorizado la ciudad durante meses, con pruebas que se acumulaban en su contra y el testimonio de sus hermanos, quienes confirmaron sus palabras. Las autoridades se enfrentaron a la aterradora realidad de haber capturado al verdadero asesino. El caso del asesino de la Baraja llegaba a su desgarrador desenlace, pero las cicatrices que dejó en la ciudad y en las vidas de aquellos afectados por sus acciones perdurarían mucho tiempo después. La justicia, aunque tardía, había triunfado sobre la oscuridad, pero el precio pagado por la verdad era incalculable.
Y en la mente perturbadora de Alfredo Galán, los fantasmas de su crimen seguirían acechando en las sombras de su propia conciencia. El regreso de Alfredo Galán a su país marcó el comienzo de una espiral descendente hacia la oscuridad más profunda. Su familia notó un cambio perturbador en su comportamiento. Evitaba el contacto humano, sumergiéndose en un mundo de películas violentas y aislamiento. Pero el destino tenía otro giro siniestro reservado para él. En noviembre de 2002, el desastre del derrame de petróleo en Galicia lo llevó a una comisión del ejército para limpiar las costas. Sin embargo, su actitud indiferente y desafiante lo enfrentó a sus superiores, desencadenando una espiral de agresión y crisis mental. Un diagnóstico de trastorno de ansiedad y neurosis lo llevó al hospital psiquiátrico, pero su negativa al tratamiento lo dejó libre en poco tiempo. Despedido del ejército en enero de 2003, Alfredo buscó trabajo como vigilante en el aeropuerto de Barajas. A pesar de sus problemas mentales, pasó los exámenes sin problemas, pero su adicción al alcohol y la negligencia de sus medicamentos empeoraron su estado. En un intento desesperador por calmar su ansiedad, comenzó una serie de asesinatos sin sentido. Para él, las víctimas eran simples peones en su macabro juego, un medio para satisfacer su insaciable curiosidad por el acto de matar. A medida que los crímenes se acumulaban, su obsesión con su propia notoriedad crecía. Seguía las noticias sobre sus atrocidades y hacía comentarios sobre el asesino de Barajas, incluso entre sus familiares y amigos. Finalmente, en febrero de 2005, enfrentó su juicio, proclamando su inocencia bajo el pretexto de haber sido manipulado por un grupo neonazi. Pero la verdad era mucho más sombría. Alfredo Galán había caído en las garras de su propia depravación, un espejo distorsionado de la humanidad que había perdido todo sentido de su empatía y moralidad. Su confesión, aunque tardía, no podía borrar el rastro de destrucción que había dejado a su paso. Las declaraciones de Alfredo Galán encajaban como piezas de un macabro rompecabezas, revelando la verdad detrás de sus acciones. Los indicios hallados en su habitación, como los casquillos que faltaban en las escenas del crimen, confirmaban su culpabilidad. Los forenses y psiquiatras que intervinieron en su juicio no dejaron lugar a dudas. Alfredo Galán actuaba como plena conciencia de sus actos, asesinando por pura satisfacción personal. Los expertos lo describieron como un narcisista sádico megalómaco desprovisto de empatía o remordimiento. Sus crímenes no obedecían a motivos específicos, sino que eran actos de pura oportunidad, impulsados por su deseo enfermizo de experimentar el poder de quitarle la vida a otro ser humano. Los naipes que dejaba en las escenas del crimen eran su firma, una expresión de su narcisismo y necesidad de reconocimiento. Aunque su condena de 140 años y 3 meses parecía un castigo adecuado por sus atrocidades, las leyes españolas limitaban su tiempo de prisión a 25 años. Esto significaba que, según las normativas, Alfredo Galán podría salir en libertad en 2023, un pensamiento aterrador para quienes habían sido testigos del horror que habían sembrado. Sus últimas palabras, pronunciadas con una frialdad desconcertante, revelaban la verdadera naturaleza de su ser. Tranquilo, seguro y educado, Alfredo Galán desafiaba las nociones convencionales de maldad y bondad. Para él, la vida humana era simplemente un juego, y él era el jugador supremo. El caso del asesino de la Baraja, protagonizado por Alfredo Galán, es un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el mal absoluto. A través de una serie de asesinatos brutales y aparentemente aleatorios, Galán sembró el terror y dejó una marca indeleble en la sociedad española. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden, no olviden darle like, suscribirte y activar la campanita. Deja tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas de esta historia sobre el asesino de la Baraja? Hasta el próximo vídeo.